No, qué bueno, qué bueno. Bienvenido a La Mano Peluda, ¿eh? Sí, bueno. Cuéntanos, amigo. Bueno, soy una persona que he hablado 2 veces a su programa. Sí, muy bien. Una con el locutor anterior y otra con usted. La última que hablé de los capos caquetes, que no se acuerda usted que le había mencionado que tenía sueños premonitorios. Sí. Y cuando despertaba a las 3 de la mañana es cuando yo me he dado cuenta que se cumple. Que en ese momento sé que son sueños premonitorios porque me despierto a las 3 y es cuando veo que se siente. Ok. Te he comentado lo del volcán Popocatépetl, que iba a explotar, si se acuerdan. Sí, sí, sí. Bien, ahora quería agregar algo. Primero, Bien, permíteme un segundito porque a lo mejor los amigos no saben de qué estamos hablando y se están saltando esa información. O sea, bueno, y a ver qué fue lo que dijo el señor del volcán Popocatépetl. A grosso modo, ¿qué es lo que nos dijiste del volcán? Que había tenido, como todos los otros sueños premonitorios que se habían cumplido, pero a excepción de eso, lo soñé durante 3 noches seguidas. Ok. Después, por esos tiempos que yo y 2 personas de mi familia, muy pocos de otras zonas, que no sé por qué lo escucharon, se escuchaban ruidos muy fuertes abajo de la tierra, duran como 3 minutos como si vibrara la tierra de abajo hacia arriba, Sí. y luego el cielo se iluminó durante 3 minutos, minuto y medio, esto duró 3 minutos luego de la vibración, y ruidos en el cielo muy poderosos. Entonces, bueno, pues yo no sabía que se debían. Con el tiempo supe que así hace cuando las venas del volcán corre la lava por abajo, porque las raíces del volcán abarcan grandes distancias hasta otros países, tengo entendido. Entonces ya después con el tiempo supe que podía haber explotado en aquel entonces, unos 8 o 9 años. Ok. Y eso se debía, ¿no? Y ahí quedó. Cuando yo llamé en aquella ocasión, no sabíamos a qué se debían. Hoy sé que se debían que podían haber explotado en aquel momento el volcán. Hoy quisiera agregar algo que para mí es sumamente importante. Hay otra persona que Alberto Seco, que lo mencionaba en aquel entonces, es una persona contactada con seres del espacio. Y cuando yo supe que él hablaba de lo mismo que yo sabía, fui a una plática que vino a dar al Distrito Federal. Muy bien. Y él mencionaba que le han dicho que va a explotar el volcán Popocatépetl. ¿No le dicen para cuándo? No, pero le decían que es inminente y que aquí en México van a hacer como un cambio en la vida para todo el planeta, pero va a iniciar en México. Y le decían, él decía que si no podía haber pues otra variante, que no pasara, y decían que no, que está pues así hecho, predeterminado. Y él nos comentaba que le decían que cuando veamos ratas en la ciudad, muchísimas que van a salir a la superficie, pero millones, es porque sienten la vibración y el calor en el subsuelo, como un hecho natural, pues tienden a salir. Claro. Y él nos decía, lo mencionaba en aquella ocasión, que cuando esto suceda tenemos unas horas para abandonar el Distrito Federal. Hay unas horas, bueno, ok, sí. Porque minutos antes o después habría un terremoto de 11 grados y medio, que era lo que yo mencionaba la vez pasada. Sí, con 8 tuvimos. Sí, y dice que mencionaba en aquel entonces que esto lo dijo hace como 8 o 10 meses, que habría lo del terremoto minutos antes o después de la explosión. Bueno, hubo una persona que como yo tiene sueños premonitorios y también estaba en Rueda Cósmica, o José Luis Rueda, que la entrevistó. Esta chica no puso un matrimonio, no quería hablar de ello e incluso le cuadriculan el rostro, pero finalmente lo convencieron porque dice, bueno, yo acepté la entrevista con el fin de que si hay gente que cree, pues pueda ayudarle en algo en el momento dado. Si la checan ahí, me voy a saltar ese punto, si la checan es muy interesante la entrevista, pero lo esencial de esta entrevista es que esta entrevista tiene como unos 4 meses. En ese momento su niño más chiquito tenía 40 días de nacido. En el sueño ella ve que su hijo ya puede incorporarse cuando está haciendo explosión el volcán Popocatépetl. Y ella dice, bueno, si ahorita tiene 40 días de nacido y en ese momento ya puede incorporarse, entonces saquemos cuentas, un niño se puede levantar, yo creo que a los 8 meses, 9 meses, por ahí incorporarse solito pararse, sentarse, ¿no? Sí, yo diría después de un año. O tal vez sí. Yo diría. No pararse, sino incorporarse de la cama, sentarse, ¿no? Sí. Entonces dice, pues yo no quiero asustar a nadie, solo que pues varios de mis sueños se han cumplido y respecto al poco he tenido varios, pero este punto es importante por la fecha, ¿no? Dice, quien crea, bueno, pues que toma las medidas, que no crea, pues también está en su derecho. Claro. Eso es un punto. El otro que quería agregar a esto, que me ha gustado el estudio de la metafísica y de las cosas
de las cosas sobre la mente. Sí. Por azares del destino, que es mi hobby leer, leí algunos libros. Quiero mencionarlos para la gente que le interese. ¿Por qué digo esto? Porque es una forma, esto casi nadie lo difunde, es una forma en la que se puede hacer conciencia, o la humanidad puede hacer conciencia. Sí. Un autor de ellos hizo lo que yo siempre quise hacer, visitó chamanes, visitó a los monjes tibetanos, y se metió esto por el estudio de decir, bueno, sé que suceden milagros, pero ¿cómo lo hacen? Y un monje tibetano le decía, adelante, bienvenido, cuando fue a verlos. Quería ver cómo oraban, y el monje tibetano con su gente se puso a danzar durante horas, a cantar, y cuando acabó le dice, ¿qué te pareció? Y dice el autor, dice, hombre, maravillosa su forma de orar. Dice, no, todo eso que viste no es la oración. Todo lo que hicimos fue para provocar una emoción. La emoción es la oración. Coincide con otro autor que se llama Bruce Lipton, que él es biólogo celular y descubrió a través de sus experimentos en 2006, no recuerdo, creo que fue 2006, en donde vio cómo con la intención, con una emoción se pueden alterar los electrones. Y dice, si los electrones pueden ser cambiados en el microcosmos, en el macrocosmos todo puede ser también alterado con nuestras emociones. Claro, claro. Hay otro autor que se llama Jean-Pierre Garnier, 2006, él fue también el que hizo varios estudios científicos y llegó a lo mismo, que todo depende de nuestra percepción. Y decía, no esperen encontrar esto en grandes titulares de los periódicos. Pero este es un descubrimiento tan importante, en donde, combinado con los otros que le digo, se da uno cuenta cómo todo puede ser alterado con nuestra percepción y nuestra emoción. Si nosotros nos pudiéramos conectar antes de dormir pensando de una forma positiva respecto a nuestra ciudad, y parece que en el Radio Centro lo están promoviendo, pero nadie pone mucha atención en esas cosas. Sí, señor. Entonces, pudiéramos cambiar lo que parece inevitable. Si vemos que en nuestra ciudad hay mucha violencia, hay de todo tipo, entonces pareciera ser que efectivamente, como dice el Tecua, nos encaminamos a un destino inevitable de destrucción. Claro. Entonces, Víctor dice también que pareciera ser que si no hay una remisión espontánea, nos encaminaríamos al apocalipsis en un muy corto tiempo. Todo parece coincidir. Estos autores, unos científicos y otros de campo, que han estudiado los conocimientos ancestrales, pareciera ser que unen un conocimiento de este tipo con el científico, la física cuántica de la cual habla Bruce Lipton, pareciera ser que aterrizan en un mismo punto, que es un solo destino si no se cambia la percepción y la emoción de lo que pensamos, de lo que vemos. Mencionan ellos como una persona puede ser curada con solo la emoción, incluso de cáncer, durante 3 minutos, en un hospital de China que había, y uno de los autores decía, bueno, ¿cómo sucede esto? Entonces quiere decir que con nuestra percepción estamos cambiando no solo el estado de salud de una persona, sino entonces podemos alterar todo a nuestro alrededor. Incluso hubo un experimento que se llevó a cabo hace algunos años, en donde se paró la guerra poniendo a meditar a un número de gente. Él menciona, con el 1%, la raíz del 1% de la población se puede cambiar a la población. Entonces es muy mínimo, pero debemos estar constantemente en esa percepción de la vida. Claro, cosa que no se hace actualmente. Cosa que no se hace. Hoy mismo tuvimos un evento espantoso allá en París, en Francia. No sé si estés enterado, querido amigo. Me acabo de decir hace unos minutos. Exactamente, entonces dices, híjole, qué difícil está la vida, qué difícil están los momentos. Claro. Se cayó un avión ruso, dicen los yihadistas, ellos fueron los encargados en tumbarlo. Se cayó un avión ruso con más de 200 pasajeros. Ahora pasa esto en París. En México también las cosas vaya, están difíciles. Entonces sería muy interesante que todos nos sintonizáramos en un canal, como dices tú, querido amigo, y cambiemos las cosas. Pero, pues bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho. Por ejemplo, lo que está promoviendo Radio Centro, que a las 12 del día nos unamos, quizá no le han dado la difusión un poquito más allá del videoclip, del comercial
pero creo que deberían agregar un poquito como de lo que estamos hablando ahorita, para que la gente entendiera lo importante, porque nadie habla de eso. Incluso me nació hablar porque estaba escuchando el programa de 10 a 11, no recuerdo qué día, que hablan de extraterrestres y gente paranormal. Creo yo, por ejemplo, que checando alguna gente que está haciendo regresiones en internet, todos hablan, cuando se hace la regresión, de que muchos tienen chips puestos por los extraterrestres. Quien no sepa del tema pensará que esto está jalado de los cabellos. Pero quien lo sabe y lo ha investigado sabe que está pasando, que es real. A lo mejor no nos hemos topado con alguien, ¿no? Sí, no, por ejemplo, en el programa de hace 3 días hablaba de que el pastor Hugo había conocido a uno. ¿De quién estás hablando? ¿De qué programa estás hablando? Parece que del de 10 a 11. 10 a 11 es la mano peluda. Ajá, sí, por eso. No tratamos ese tema. Estaba con Gina, yo escuché a Gina en la repetición de la 1 de la mañana y ¿será el sábado? Algo así. Sí, sábado o domingo, para amanecer. Algo así fue. Entonces, fue por eso que me nació hablar, porque ciertamente, de cierto parece ridículo, porque cuando alguien sabe del tema lo ridiculizan con gente que no se conoce. Claro. El pastor mencionaba que también le tienen miedo a Jesucristo. Y sí, un general de las Fuerzas Armadas había hablado de eso, de que le tienen miedo al nombre de Jesucristo. Quizás no al nombre, sino la intención, ¿no? De conectarse con lo bueno. Pero está pasando, y está pasando en el mundo. Y yo creo que hay gente a la que no le interesa que el mundo sepa, porque ellos se alimentan de las emociones malas, de las vibraciones bajas. Entonces, narraba una persona, una vez que la visitaba un ser de este tipo reptiliano. Un día la dejó de visitar y ella incluso mencionaba, un estudiante de Derecho de la UNAM, por cierto, mencionaba, dice, yo hablo de esto porque al escuchar que a otra gente le pasa, quiero contar mi experiencia, dice, dejó de visitarme un tiempo y cuando volvió, levanté la sábana, estaba ahí un ser reptil. Y a mí me había gustado ya, e incluso dije, mi amor, porque una vez venir, cuando expresé la palabra amor y sentí el amor, él se fue y no volvió jamás. No soportan la vibración del amor. Entonces, cuando la gente, en lugar de enfocarnos en lo malo, en de decir qué se odia, cómo está lloviendo, qué calor hace, todos estamos acostumbrados, habituados a pensar lo malo de todo. Si pensáramos al revés la percepción, como los autores que yo acabo de mencionar, podríamos estar cambiando nuestro entorno. Entonces, yo creo, hace mucho tiempo, en mi juventud, de 50 años, yo pensé en una revolución armada, luego en una revolución intelectual, y he aterrizado, he olvidado eso que yo pensé. Hoy pienso que lo que hace falta es una revolución espiritual. Ser más espirituales, ¿verdad? Porque esto nos acerca un poquito más al Dios en el que creemos, ¿no? Así es. O sea, no quiero decir que todo mundo sea católico, no, es en el Dios en el que nosotros creemos. Y nosotros podemos comenzar con el cambio, pero pues vamos a hacer nada más un granito un granito de arena en toda la playa. No vamos a cambiar, nosotros no podemos provocar eso, pero si nos juntamos con más amigos que piensen de la misma forma de nosotros, pues haremos un mundo mejor, empezando por nuestra colonia, nuestra casa, menos basura, menos ruido, menos gritos, menos todo. Y lo podemos hacer mejor, hacer una comunidad, ¿verdad? Un mundo muy afable, con mucho confort, pero es difícil, hay que empezar a hacerlo por uno mismo, querido Mauricio. Sí, incluso, yo, la intención de esto de hablar a la mano peluda es porque tiene mucho auditorio. Por supuesto. Si toda la gente al dormirse, jugando la mano peluda, por supuesto, se enfocar en pensar, sentir e imaginar una ciudad mejor y un mundo mejor, yo creo que sería un gran avance, ¿no? Por ejemplo, cuando se despierde la mano peluda, usted decir, de ahora imaginemos una ciudad llena de paz, de amor, de trabajo y de bienestar para toda la ciudad y para todo el país y para todo el mundo. Esa sería una oración maravillosa que se podía aprovechar para el auditorio de la mano peluda. Es muy grande. Claro, mi querido amigo. Así es, mi querido Mauricio. Oye, muy interesante tu ponencia, tu petición, tu sugerencia. Ojalá se les quede un poquitito a algunos amigos peludomaníacos, de preferencia a todos, y hagamos de este mundo caótico, muchas marchas, mucho tráfico, mucho problema,
Lo hagamos después. Vamos con el skipper y nos llama Esther Aguilar Munguía de Mérida, Yucatán. Esa cita. Buenas noches. Sí, buenas noches. Perfecto. Mire, ya estamos aquí en el 104.1 de FM, aquí en la Ciudad de México. Sí. Entonces quedó inconclusa la historia en la hora anterior. Vamos a empezar, como se dice por ahí, vamos a empezar desde el principio, si se vale la expresión. Claro que sí. Comience usted. Sí. Pues le decía que hace ya 15 años era una noche de eclipse. Sí. Y entonces yo fui a casa de una amiga. Y estuvimos conversando, con tal suerte que me dio la una en su casa y me dice, ya no te vayas, mejor quédate. Y yo le dije, sí, me quedo. Pero quiero hacer hincapié que yo ya había cenado y ella me ofertó café con pan, lo cual comprendo yo que me dio una congestión o me iba a dar una indigestión. Entonces, lo que no contaba es que ella se subió al segundo piso y me dijo, ¿a dónde me iba a quedar? Dije, chispa, hacer una hamaca. Yo no sé dormir en hamaca. Pero bueno, 4 horas que voy a estar, pues, me acosté. Pero soy diabética, desde entonces ya era diabética, entonces me daban calambres, pasaba al baño cada rato, y me era muy imposible bajarme de la hamaca, no sabía bajarme de la hamaca. Entonces en eso me viene el dolor de estómago muy fuerte, sentí que las tripas se me voltearon al revés, me vinieron los calambres y quería ir al baño. Entonces en esa situación empecé a rezar, y rezaba con santo, para Dios, para Jesús, para la Virgen, para todo el mundo rezaba. Pero también quiero hacer hincapié que tenía una amiga, y digo tenía porque ya no la veo, que es cubana y que tenía desprendimientos, ¿sí? Entonces en mi última opción, cuando ya vi que yo sentía ese malestar tremendo y que no se me auxiliaba, dije, pues mira Nieves, así se llama, mira Nieves, pues si tú tienes ese poder que tienes y puedes auxiliarme, auxíliame amiga, por favor auxíliame. Y en ese momento yo me perdí, haga de cuenta que me morí. Y me fui así como para abajo, como en un pozo, así para abajo, oscuro, muy oscuro. De repente era tanta las vueltas y las vueltas que yo daba ahí en ese pozo, y empecé a ver una luz, pero me cegaba. Empecé a ver la lucecita poquita, pero fue más fuerte, hasta que me cegó y cerraba mis ojos. Y dije, no, pues, ya me morí. Eso pensé. Pero cuando yo invoqué a Nieves, de repente ya desperté. Eso debe haber pasado en horas, entre que será 2 de la tarde a las 4:30 de la mañana. Aproximadamente ya empecé a oír los ruidos de los gallos. Y entonces ya desperté y ya no tenía nada, ni me dolía la barriga, ni tenía calambres. Me agarré bien de la hamaca y me aventé para abajo. Ya de un brinco me eché y ya agarré la puerta, porque estaba ya enfrente de la puerta, la jalé y me vine a mi casa. Al venirme a mi casa hice mis quehaceres y todo, y por ahí de las 10, que yo sé que ella se levantaba, le pregunté, oye Nieves, porque yo ya sabía que tenía esos desprendimientos, no, que a mí me daba miedo, yo no sabía nada de esas cosas, nunca había oído esas cosas. Le digo, oye Nieves, como a las 3 de la madrugada, ¿qué estabas haciendo? Y me dice, pues, tuve un desprendimiento. Ajá, ¿y qué pasó? Yo no le dije nada más le preguntaba. ¿Qué pasó? Dice, pues vino aquí una limusín blanca enfrente de mi casa y venía manejando el chofer, un doctor, un médico, y atrás, en la parte de atrás venía una niña. Y le digo, ¿y qué pasó? Dice, pues nos dirigimos aquí derechito, aunque eso estoy así como pues confundida. Dice, ¿por qué? Porque nos dirigimos derechito, o sea, se subió ella y nos dirigimos derechito hacia, hágame cuenta, de mi casa como a 4 calles, pero en esquina, en contraesquina. Sí. Dice, y ahí estuvimos con el Señor Jesús. Y entonces le pedimos de que, pues, que auxiliaran a una persona que se estaba muriendo. Pero estoy confundida porque ahí no hay ninguna iglesia. Y le digo, no, Nieves, sí, ahí hay una capilla, porque es de las Madres, Tierras de María. Claro que sí, nada más que ella no sabía. Dice, caramba. ¿Y luego qué pasó? Y yo intrigada, ¿y qué pasó? Dice, pues, de ahí fuimos, no muy lejos, dice, no muy lejos, y yo también, pues, no estaba muy lejos, 2, 3 calles. Y le pregunté, oye, una pregunta, ¿y el médico que iba allá, qué especialidad tenía? Y me dice, porque son espíritus que me dice que también le ayudan para curar, ahora ella es una curandera. Entonces dice, el espíritu de un médico que es gastro. Dije, caramba, me fue cayendo el 20. Y le digo otra pregunta, y la niña que estaba atrás en la limusín, ¿quién era? Esa niña que dices tú, pues tu hija, es que mi hija tenía como 5 o 6 meses de haber fallecido. Y le digo, pero mi hija ya tenía 25 años. Dice, no, dice, pero es que su espíritu, como inocente y por todo lo que sufrió, mi hija murió de VIH. Dice, pues fue una inocente y hoy día pues es una criatura, es una niña. Entonces esa niña llevó al doctor, esa niña me habló a mí, esa niña llevó al doctor y esa fue la que te curó. No sabía, perdón, no sabía que me había curado. Y le digo, chispa, le digo, estoy temblando, Nieves. Dice, ¿por qué?
pues fíjate que anoche me pasó esto y esto y esto, y lo del pozo, y lo de la luz y todo. Entonces, se entiende que ese espíritu, por medio de ella, me salvó. Claro. Porque yo prácticamente le digo, yo ya veo la luz, ya estoy más fuerte y pues ya me iban. Y digo, a mí me daba miedo contarlo, decirlo, ¿cómo se lo digo? Me van a decir que estoy loca. Pues eso nunca lo había contado, pero le estoy escuchando, le digo, desde que llegué a Mérida, escucho la Alma Peluda y bueno, te lo quería yo contar, esa es mi narración. La historia y el miedo que obviamente encierra todo eso, porque usted ya se sentía muerto. La interrogación de cómo fue eso. Preguntas, dudas, todo eso. Sí. Porque no conocemos, ¿verdad? Nos falta mucho conocimiento para poder entender ese tipo de fenómenos. Así es. Estaba escuchando al joven porque me la eché en el teléfono. Okay, ¿sí? Qué maravilloso. Estoy en concordia con él, porque a partir de esa situación, haz de cuenta que yo cambié, pero radicalmente, totalmente cambié. Inclusive cambié de religión, soy otra persona, y también lo del número 13 para mí es el Señor Jesús y sus 12 apóstoles. Es el 13 para mí. Entonces, como decía el joven, invierte, no veas el vaso medio lleno, inclusive ve que se rebosa. Y bueno, pues, esa es mi historia. Perfecto. Muchas gracias por haber llamado desde Mérida, Yucatán. Claro que sí. Saludo para todos allá. Sí, son encantadores todos, ¿eh? Muchas gracias. Es una dulce niña. Me estuvo pendiente toda la vida. Muy amable. Reina. Buenas noches. Bueno. Hasta luego. Bye. La Mano Peluda. Vamos, amigos, a la nota número 2. Los Illuminati están llenos de misterios. Uno de ellos está asociado con el May Day, que viene siendo como su cumpleaños, el día elegido para fundar su sociedad secreta. Coincide en la noche de Walpurgis, una celebración pagana extendida a lo largo de Europa, que fundamentalmente adora a una divinidad femenina a través de ritos de fertilidad relacionados con el fuego. La noche de Walpurgis, por la influencia cristiana, es vista como el sabbat de las brujas, donde entran en comercio carnal con el diablo. El 1 de mayo también es día de María, Mary's Day. María como diosa del amor, transformada del paganismo hacia la Inmaculada Virgen Católica. En las Islas Británicas este día se conoce como Beltane, cuya etimología, según algunas interpretaciones, significa fuego brillante o fuego de Baal. La fecha marca el punto medio entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Se dice que los Illuminati buscan por medio de líderes de opinión, personas con fama y poder, y hacer intervención con la gente. Uno de los sectores más buscados es la de los jóvenes, de quienes buscan alinear sus mentes por medio de productos que sean de su interés, como la música pop. También es un rumor extendido que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de los Estados Unidos, lleva años en la búsqueda de métodos para controlar la mente, programa al que llamaron MK Ultra, de donde se dice Katy Perry es la última recluta. ¿Usted cree que el número 13 tendrá algún vínculo con el maligno que llevó a los Illuminati a tomar ese número como suyo? Díganos su comentario en Mano Peluda, Grupo Fórmula, Facebook, @ManoPeluda18 en Twitter. Más por aquí. Jonathan Lugo Flores de Iztapalapa. ¿Cómo estás, John? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, bienvenido, ¿y tú? Muy bien, gracias, amigo. ¿Qué nos cuentas esta noche? Mira, lo que pasa es que yo viví en Nezahualcóyotl y apenas nos cambiamos aquí a Iztapalapa. Muy bien. Y entonces, pues desde que llegamos suceden cosas extrañas. Y pues sí, y más después de la medianoche. Entonces, pues sí, haz de cuenta que como que cambian las cosas o algo, o como si estuvieran arrastrando cosas, algo así. Y entonces, pues mi mamá, pues sí, mis hermanas se asustan, entonces nosotros, haz de cuenta que al momento que nos acostamos, como si nos estuvieran hablando, algo así. Y en la mañana, haz de cuenta que dejamos la taza así en la mesa y ya no las cambian al muro, no las cambian así. Entonces es algo que sí, realmente nosotros se nos hace realmente extraño. Escuchamos voces, escuchamos que nos dicen que nos vayamos, que nosotros no
no debemos estar ahí. Amigo, ¿y solamente escuchan una voz o son varias? No, de hecho son varias. Son varias, son voces diferentes. Ajá, y de hecho, Sí. ya como a la 1 de la mañana se escuchan así como risas de niños. Y entonces sí es algo tenebroso que sí y haz de cuenta es como si estuvieras en la calle con un frío, así como un frío y así, y se siente escalofrío. Claro. ¿No han hecho nada ustedes para esa casa? No han hecho de hecho, no, nada, pero ya nos recomendaron llevar un padrecito y que Ok, perfecto. bendizcan en las 4 esquinas para ver si con eso se arregla la situación. Bueno, vamos a esperar porque pues hay que saber por qué está pasando todo esto, ¿no? Mira, lo que pasa es Sí. que los vecinos nos comentan que ahí en esa casa había una familia que este señor mató a su familia, creo A que toda la familia. a toda la familia, entonces Sí. habían niños, niñas y obviamente pues su esposa, ¿no? Este señor hasta la fecha sigue encarcelado y todo eso. Sí, entonces, pues sí, para nosotros, pues sí, es algo incómodo. ¿Cómo no? Sentí, apenas ¿Qué pasó? sentí, fíjate, me acosté, llegué a tu casa Gracias. y y sentí como cuando te acuestas y sientes, no sé, como un peso, no podía ni abrir mis párpados, no podía sentir nada y sentía una respiración, y ya no sentí que me decía que me fuera. Entonces, pues ¿A dónde quería esa voz? ¿A dónde te decía que te fueras? No te decía a dónde, pero sino que te salieras de la casa. Que no saliéramos. Nada más me decía, de cuando me decía que nos fuéramos, que no era nuestra casa, que nosotros no teníamos que estar ahí. Entonces, haz de cuenta que es cuando tú como que quieres gritar y no puedes. Es algo muy desesperante y se sentía el peso en tu cuerpo. Bien, ¿no es la famosa subida del muerto, amigo? O sea, se me subió el muerto, lo que dice la gente. Sí, es eso. La verdad es algo que no se lo recomiendo a nadie. Eso se siente horrible. Bueno, experiencias vividas en ese tenor, en esa nota. La famosa subida del muerto, quiere uno morirse, o sea, siente que se está muriendo porque le hace falta pues respirar, no se puede mover, quiere gritar y todo lo que acabas de decir, amigo. Sí, se siente horrible. Es algo indescriptible, pero es increíble cómo no te puedes ni mover, no puedes hablar. Tus párpados parece que si los estuvieran agarrando. Así es, amigo, así es. Bueno, hay que hacer algo en esa casa. Hay que trabajar duro en eso para que esto vaya disipándose y finalmente pues ya se alejen, ¿no? No sabemos realmente si se trate de un ser, si se trate de 2 o se trate de 8. No lo sabemos, porque no lo vemos. Pero hay personas que se encargan, ¿verdad?, de la expulsión, de para ahuyentar a estos seres, y pues que reine nuevamente la tranquilidad como hace años se sentía. ¿Sabes también qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? Que por ejemplo ya son las 3 de la mañana y los vecinos al otro día nos dicen que por qué habíamos hecho una fiesta, porque había muchísimo ruido, estábamos azotando las paredes, no digo para nada, todo tranquilo, pero es cuando no nos molestan. Claro. Fíjate qué raro, ¿no? Que debería ser al revés, ¿no? Cuando están ellos al acecho de todos ustedes, están haciendo sus travesuras, ahí es donde los vecinos se deberían de dar cuenta de que está pasando algo en esa casa, en ese departamento. Y pues, Exacto. Y de hecho, la vecina me dijo a mi papá y mamá, ¿qué valor tienen al haber comprado esa casa? Ya fue que nos comentaron todo eso. No, pues, si hubieran sabido que había actividad paranormal, pues obviamente no lo compran.